Bienvenido, bienvenida a esta nueva lectura, a este nuevo video de esta serie de lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias por estar aquí. Este será el segundo video de la serie. Vamos a leer, estamos en el capítulo ya en el 5. Te invito a ver el video anterior, que es del capítulo 1 al 4. Y bueno, recordando un poco que esta lectura del libro de los Hechos lo hacemos con el enfoque de buscar cómo es la iglesia de Jesucristo, cómo se fundó, que ya vimos cómo dio inicio la iglesia de Jesucristo, ya vimos en el capítulo 2, y cómo se ha ido desarrollando, buscando un poco, pues, qué es verdaderamente la iglesia de Jesucristo. Y para ello, pues, vamos a, sin más preámbulos, a leer. Y bueno, me presento, si no me conoces, mi nombre es Luis y yo no soy nada más que un discípulo de Cristo. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Terminamos el video anterior en el capítulo 4, recordando que aquí nos cuentan que entre ellos, entre los cristianos de esa época, que aún no eran llamados cristianos, pero los que habían creído en el Evangelio, dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas traían el precio de lo vendido. 4:35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita y natural de Chipre, como tuviese un campo lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí pues también recordando un poquito, ¿no? Esta clave que nos da que efectivamente en ese tiempo también se usaba dinero. O sea, el dinero se ha usado desde siglos, si no milenios, en la historia de la humanidad. Entonces, como ven, aquí todos los cristianos, que no eran aún llamados cristianos, pero eran miembros de la iglesia de Jesucristo, la única iglesia verdadera, ponían todo a disposición de todos. Todo era de todos. Eso era algo muy, muy, muy hermoso. Vamos con el capítulo 5. Mas cierto varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo cierta parte la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, vendió su posesión y no dio todo lo que había vendido a pie de los apóstoles. Antes de seguir hay que aquí entender que realmente aquí nadie estaba obligando a nadie a vender sus posesiones. Lo que hemos ido leyendo es que todos decidían vender sus cosas y compartirlas con todos. Era una decisión que tenían ellos, que les daba el espíritu, ¿no? Compartir las cosas, pero nadie les estaba obligando. Entonces, y defraudó del precio, sabiéndolo, también su esposa, y trayendo cierta parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Quedándose, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué has concebido esta cosa en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Que se cayó y expiró, pues quiere decir que murió, ¿no? Se cayó muerto. Pero ¿por qué dice Pedro, ¿no? Que llenó Satanás el corazón de mentira para que mintiese al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad. Probablemente dijo, bueno, vendí mis tierras y aquí está todo lo que me dieron. Bueno, ni siquiera te pedía, no, nadie te pidió eso. ¿Por qué estás defraudando el precio? ¿Por qué nos estás diciendo que nos das todo lo que tenías? Entonces Ananías vino gran temor, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Y levantándose los mancebos, o sea, los jóvenes, le envolvieron, y sacándole, le sepultaron. Y pasado el espacio como de 3 horas después, también su esposa entró, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis por tanto la heredad? O sea, le preguntó, ¿vendiste por tal cantidad de dinero tus propiedades? Y ella dijo, sí, por tanto, es decir, por ese dinero. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y sacarte han a ti.
y al instante cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y de los otros. Ninguno se osaba juntar con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, multitudes, así de varones como de mujeres. Tanto que traían los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que pasando Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y también de las ciudades vecinas concurría una multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, y fueron llenos de envidia. Aquí vemos otra vez el cumplimiento que se decía de que iba a haber grandes señales y prodigios, que les habría de dar poder el Espíritu Santo cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo para predicar su palabra. Por eso dice que había muchos que creían, y para hacer prodigios y señales, para confirmar lo que estaban diciendo ellos. Esto es lo que hace la iglesia. Y fueron llenos de envidia. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó fuera. Dijo: Id, puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Otra vez recordando el templo donde se reunían todos los judíos, y también vemos que ahí estaban reunidos en la iglesia, se reunían ahí porque había un templo, ¿no? Ahí tenían su lugar de reunión, y recuerden que pues aquí están todavía, son los primeros años de la conversión, no están dejando de ser judíos necesariamente, pero han creído en el Evangelio. Entonces les dijo Dios: Id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21, capítulo 5. Y cuando ellos oyeron esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Viniendo pues el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mira, esto es algo muy importante. Está hablando de que ellos oyeron esto, oyeron las palabras que Dios les dijo, y entraron en el templo y enseñaban. Esto es algo muy vasto que hay que estudiar, pero es verdad que en el templo de los judíos, todos los judíos tenían la potestad de enseñar y de hablar y de predicar, de pararse y hablar. Entonces, pues esto lo aprovechaban los apóstoles y los nuevos convertidos para predicar el evangelio a quienes no lo conocían. Esto es otra clave, ¿no? Tenemos que predicar, así sea meternos a la boca del lobo, pareciera, ¿no? Entonces, y enseñaban. Viniendo pues el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y cuando vinieron los oficiales, no los hallaron en la cárcel, y vueltos dieron aviso. No los hallaron. ¿Por qué? Porque fue que Dios les abrió la cárcel y los mandó a predicar al templo, diciendo: ciertamente la cárcel hallamos cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban afuera de pie delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y a ver, ¿cómo es que los sacó? El Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó fuera. Probablemente las volvió a cerrar. Qué increíble. Y cuando oyeron estas palabras de que no estaban en la cárcel, el sumo sacerdote y el capitán del templo y los principales de los sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, decían: estamos en un problemón. Y viniendo uno, les avisó diciendo: He aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo puestos de pie y enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los oficiales y los trajo sin violencia, porque tenían miedo del pueblo de ser apedreados. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó, diciendo:
¿No os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Recuerdan que leímos en el capítulo 4 que a Pedro, o en el 3, que a Pedro y a Juan, no me acuerdo, pero en el video anterior leímos que a Pedro y a Juan los habían amenazado de que no predicaran más en el nombre de Jesucristo y que a todos les dio miedo, ¿no? A toda la iglesia les dio miedo cuando Pedro y Juan les contaron y todos oraron a Dios para que Dios les diera el poder de hablar su palabra con denuedo. Entonces aquí les está diciendo, ¿no se acuerdan que nosotros les amenazamos que no hablaran más de eso? Y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre, está hablando de Jesucristo, ¿no? O sea, están con la predicación, es, es fundamental esto. Cada vez que ellos predicaban, les decían a los que oían que fueron ellos, los judíos y los sacerdotes y tal, los que entregaron, o bueno, pidieron o hicieron que crucificaran a Jesucristo. Y respondiendo Pedro y los otros apóstoles, dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios. ¿Y por qué obedecer a Dios? Porque es verdad que en los evangelios, no lo hemos leído aquí en Hechos, pero en los evangelios nos narra cómo Jesucristo, cuando es la gran comisión, que es cuando está resucitado, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Entonces, la orden que les dio fue, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden que les dio Jesucristo. ¿Y cómo van a obedecer antes a estos sacerdotes y a estos líderes judíos antes que a Dios, por favor? Entonces dijeron Pedro y los otros apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este ensalzó Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. ¿Qué es remisión de pecados? Que tus pecados son limpiados, se quitan de toda tu vida. Los que has hecho. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y lo es también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién? A los que le obedecen. También el Espíritu Santo es testigo de lo que están diciendo. Ellos, cuando oyeron esto, y a ver, Dios dio el Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿vale? Y entre otras cosas, bueno, obedecerlo. Ellos, cuando oyeron esto, fueron heridos hasta el corazón y consultaban matarlos. Pues claro, cuando te dicen todo lo malo que has hecho, pues la carne de una vez empieza y dice, no, no puede ser, pues querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles, y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. O sea, cuidado lo que le vayan a hacer a estos hombres porque esto está complicado. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien al cual se allegaron un número de varones como de 400, el cual fue muerto, o sea, Taudas, y todos los que le obedecían a Taudas fueron disipados y vueltos en nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también éste, y todos los que le obedecían a él fueron dispersos. Y ahora os digo, espera, aquí está hablando como de figuras, ¿no? Que se levantaron diciendo Teudas, por ejemplo, dijo Teudas que él era alguien, o sea, que él era alguien importante. O lo mismo Judas el Galileo.
Podemos pensarlo en términos actuales como, no ni siquiera caudillos, porque eso ya es como hace más de 100 años, pero líderes políticos, por ejemplo. En México, líderes políticos. Y llevan movimientos, ¿no? Durante muchos años de mucha gente que cree en ellos y los sigue, pero el día que dejen de existir, se va a apagar y ya nadie los va a seguir porque ya no existen, ¿no? Aquí está diciendo eso. Judas el Galileo pereció, murió Judas el Galileo y todos los que le obedecían a él fueron dispersos y ya, se acabó. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, o sea, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis deshacer. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué consejo tan sabio, ¿no? El de Gamaliel. Y mira, más de 2000 años después, aquí seguimos. Porque Jesucristo no está muerto, básicamente. Está vivo. Además de otras cosas. Versículo 40, capítulo 5. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, habiéndolos azotado, les mandaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. A ver, los apóstoles los estaban tratando, azotándolos, los apedreaban, los golpeaban, y ellos seguían firmes. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de que fuesen tenidos dignos de padecer afrenta por su nombre. Gozosos de que por el nombre de Jesús los habían amenazado, azotado y golpeado. Imagínate eso, porque Jesucristo también enseñó que no se sorprendieran si la gente los odiaba, porque a él lo odiaron primero y los odiarían también, a todos los cristianos. Nos odiarían y nos tratarían mal por su nombre. Y por eso ellos estaban gozosos, dijeron, se está cumpliendo lo que Jesucristo nos dijo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por todos lados estaban predicando y enseñando a Jesucristo. Capítulo 6. Y en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos sobre este negocio. ¿Cuál negocio? El de servir mesas. ¿Qué es esto de servir mesas? Bueno, atender a todos los que oían la palabra, a todos hermanos y no hermanos, pues había que atenderlos, servirles la mesa, la comida o las necesidades que tuvieran. Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a estar enseñando y predicando la palabra, pero hay que poner algunos que nos ayuden a servir las mesas. Mas nosotros, versículo 4, mas nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo dicho plugo a toda la multitud, es decir, que les gustó. Y escogieron a Esteban. Este es un gran hombre, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe y a Prócoro, bueno, todos. Y a Felipe y a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles. Y cuando hubieron orado, pusieron las manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecía a la fe. Es decir, sacerdotes también estaban creyendo. Y Esteban, lleno de fe y de poder. Antes de seguir, aquí hay algo muy importante que a lo mejor a muchos no les guste. Pero recuerden, estamos hablando de que los apóstoles y todos estos que predicaban la palabra, en ese momento eran ignorantes, no tenían estudios, como dice, no tenían letras, pero que tenían al Espíritu Santo que les daba a hablar de manera poderosa. Y por eso la gente creía. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Vamos a decir que Esteban era el milagroso.
¿Acaso San Esteban, hay que pedirle a San Esteban los milagros que necesitamos? No. Recuerden, Esteban fue elegido entre otros seis. Bueno, fueron elegidos 7, entre ellos Esteban. Y fueron elegidos, entre otras cosas, de sabiduría y por tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, recuerden que es el que hace las obras, las maravillas. Como dijeron Pedro y Juan, nosotros no sanamos al lisiado, fue el Espíritu Santo, fue Dios. Pues es lo mismo con Esteban, ¿vale? Lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Levantáronse entonces algunos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. No se puede. Entonces sobornaron a varones que dijesen, nosotros le hemos oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Es decir, mentira. Le pagaron a gente para que dijeran mentiras. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Llenaron de mentira aquí al pueblo para hacer un alboroto para que Esteban no predicara. Porque no podían hacer nada contra él, porque su palabra era la palabra del Espíritu Santo. Y no había manera de decir que eso era mentira, porque era el Espíritu Santo hablando. Y vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Sas! Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote dijo, ¿son estas cosas así? Y él dijo, Esteban. Es como que le están diciendo el sumo sacerdote, mira, todo esto dicen de ti, ¿es verdad? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió él de la tierra de los caldeos y moró en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun una pisada de un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, no teniendo aún hijo. Aquí estamos viendo de la promesa que hizo Dios a Abraham. Cuando él era un anciano que no tenía hijos, le dijo, bueno, pues a toda tu descendencia la bendeciré. Y le habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los sujetarían a servidumbre, y que los maltratarían por 400 años. Está hablando de lo que les pasó en Egipto. Mas a la nación a quien serán siervos, yo la juzgaré, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán a mí en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró Abraham a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y le libró de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Mas cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Es decir, que de Abraham, de la promesa que le hizo Dios a Abraham, vemos que José, un descendiente de Abraham, fue gobernador en Egipto en tiempos de Faraón. Y José envió e hizo llamar a su padre Jacob,
y a toda su parentela, a 75 almas. Y descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem, y fueron puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor, padre de Siquem. Mas cuando se acercó el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey. ¿Qué significa que se acercó el tiempo de la promesa? Pues que ya se estaban casi cumpliendo los 400 años. Hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres de manera que expusiesen a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y cuando fue expuesto, la hija de Faraón le tomó y le crió para sí por hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y viendo a uno de ellos que era injuriado, le defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, mas ellos no entendieron. Y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los metía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis el uno al otro? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, 40 años después de que Moisés huyó, ya tendría 80 años Moisés, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. El ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Cuando Moisés lo vio, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, vino a él la voz del Señor, diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés temblaba y no osaba mirar. Entonces le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y el gemido de ellos he oído, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual ellos habían rehusado, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y libertador por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Está hablando del Éxodo. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: un profeta os levantará el Señor, Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo. A ver, otra vez lo voy a leer porque lo leí mal. Versículo 37, capítulo 7. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: un profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Otra vez este versículo, esta cita de lo que está en Deuteronomio 18:18. Hay que leerlo. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos para darnos. Otra vez. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon, y en sus corazones volvieron otra vez a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le ha acontecido.
Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Entonces Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por el espacio de 40 años, oh casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, la estrella. Figuras que os hicisteis para adorarlas, y yo os transportaré más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como él les ordenó, hablando Moisés, que lo hiciese según la forma que había visto, al cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús en la posesión de los gentiles, a los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló favor delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. O sea, aquí está dando toda la historia del andar del pueblo de Israel. Sin embargo, el Altísimo no mora en templos hechos de manos, como dice el profeta. Esto es muy importante. Sin embargo, el Altísimo no mora en templos hechos de manos, como el profeta dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Aquí está diciendo, ¿no? Que ellos persiguieron a los profetas, los padres, o sea, los padres de ellos, la generación anterior de los que está hablando Esteban, y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, es decir, de Cristo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, es decir, ahora esta generación a la que le hablo, ustedes se entregaron a Jesucristo, a la muerte, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En oyendo estas cosas fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él, contra Esteban. O sea, aquí les dijo todo esto Esteban y se sintieron mal y estaban enojados. Crujían los dientes contra Esteban. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Esto es una visión que solo tuvo Esteban, ¿vale? Esto es algo que solo Esteban vio, que fue una visión que Dios le dio a Esteban. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Nuevamente es una visión. Entonces, ellos dando grandes voces, gritaban, taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Saulo, ya hablaremos de él, Pablo el apóstol de Jesucristo. Pues aquí está su primera intervención. Estaba de entre los cuales estaban viendo con buenos ojos que apedrearan a Esteban. Y apedrearon a Esteban, invocando él a Dios y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Uf, ¡qué maravilla! Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. Es decir, que estaba feliz de que hubieran matado a Esteban. Y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y si se acuerdan, Jesucristo les dijo que habrían de predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí vemos cómo fue. Estaban todos en Jerusalén y se esparcieron a Judea, por las tierras de Judea y de Samaria. Se fueron a Judea y Samaria. Interesante. Salvo los apóstoles no. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Empero Saulo asolaba la iglesia, es decir, estaba molestando a la iglesia, por decir de alguna manera. Entrando por las casas, entraba a las casas de los cristianos, que aún no eran llamados así, pero ya llegaremos, y arrastrando varones y mujeres, los entregaba en la prisión. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Aquí hay un punto. Acabamos de leer que se habían ido todos, se esparcieron a Judea y a Samaria, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí está diciendo que todos los que fueron esparcidos predicaban. Por todos lados, por todas partes predicaban la palabra. Es decir, que los que predicaban la palabra no eran solamente los apóstoles, eran todos los que habían sido esparcidos, todos los que creían en Jesucristo, en el Evangelio, todos estaban predicando la palabra en todos lados donde ellos estuvieran. Entonces, Felipe descendiendo, versículo 5, capítulo 8. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Otra vez, San Felipe, vamos a poner a San Felipe para orarle y que nos haga los milagritos que San Felipe hacía. No, los milagros que hacía Felipe eran obra del Espíritu Santo que hoy mora en todos nosotros los cristianos. Y las multitudes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque los espíritus inmundos salían de muchos que los tenían, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra vez el cumplimiento de lo que les dijo Jesucristo, porque los que creyeran estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esto es lo que estaba haciendo Felipe. Y sanarán al enfermo. Eso es lo que estaba haciendo. Mas había cierto varón llamado Simón, el cual había usado la hechicería antes en aquella ciudad y había hechizado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Un hechicero al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. ¿Por qué decían esto? Por ignorancia. Por ignorancia, porque estaban, digamos, engañados, como aquí lo dice, estaban hechizados por Simón, y pues Simón se ufanaba, ¿no? Decía, yo soy grande, porque miren todo lo que puedo hacer, pero era hechicería. Y le estaban atentos, porque con sus hechicerías los había hechizado mucho tiempo. Ahí está. Versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el Evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. ¿Qué pasa cuando crees en el Evangelio? Te bautizas, porque el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Vale? Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, continuó con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, un hechicero veía el verdadero poder de Dios a través de Felipe y decía, qué cosa tan increíble. Un hechicero que tenía a cientos, si no miles de personas hechizadas, estaba atónito ante lo que es el poder de Dios. Versículo 14. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.
los apóstoles estaban en Jerusalén. Entonces quisieron ir a ver a Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. Y enviaron a Pedro y a Juan. Enviaron a Pedro y a Juan. Es decir, Pedro y Juan fueron enviados por el grupo de apóstoles. Entre ellos decidieron que Pedro y Juan irían. Los cuales, cuando descendieron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que estaban bautizados ya en el nombre del Señor Jesús, remisión de pecados ya estaba hecho porque estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero. Aquí se omite lo que hemos leído antes. Tenemos que acordarnos de algo, de que este libro, el libro de Hechos, lo escribió Lucas. Es un autor que está narrando todo lo que vivieron, ¿no?, durante esta época. Y se omite porque, ¿qué es lo que se omite? Que hablaron en lenguas y predicaron y profetizaban. Se omite que hablaban en lenguas y profetizaban cuando el Espíritu Santo los bautizaba o los llenaba. Pero nos deja ver que Simón se dio cuenta de que eran llenos con el Espíritu Santo. Es decir, que había algo que Simón pudo ver, algo que pudo notar Simón. Porque si no, pues, ¿cómo iba a saber Simón que algo pasaba? Pues es evidente que lo que pasaba era que hablaban en lenguas y profetizaban las maravillas de Dios. Y cuando vio Simón que por el poder de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad. Dadme también a mí esta potestad. Simón les ofreció dinero a los apóstoles, diciéndoles: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con Simón? Pues estaba totalmente equivocado, ¿no? Veía totalmente equivocado. Yo no necesariamente no podemos culparlo, pero pues era en una ignorancia total, ¿no?, poniéndole precio a lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el Evangelio. Varias cosas en estos versículos. Vemos que Simón creyó, y vemos que Simón se bautizó, pero vemos que no se arrepintió necesariamente, que no había visto lo malo que tenía su corazón y no se había arrepentido. ¡Qué fuerte! Y lo que vemos también en el 25 es que los apóstoles, después de haber testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el Evangelio. Se fueron, dejaron a los samaritanos llenos del Espíritu Santo y ellos se regresaron a Jerusalén. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y también Felipe lo mandó para otro lado. Y él se levantó y fue, y he aquí un etíope, eunuco de gran autoridad bajo Candace. ¿Candace? ¿O Candace? Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos los tesoros de ella y había venido a adorar en Jerusalén.
Uno se preguntará por qué un etíope con autoridad, ¿no?, había ido a Jerusalén a adorar. Pues bueno, la escritura del Antiguo Testamento obviamente estaba por todos lados del mundo, porque había judíos en todos lados del mundo. Y es verdad que mucha gente reconocía el poder de Dios en lo que estaba escrito en las escrituras que los judíos llevaban a donde vivían. Entonces, como vamos a leer más adelante, este etíope, eunuco, conocía a Dios y dijo, pues él iba a adorar a Dios a Jerusalén, aunque él no era judío, no, era un etíope. Se volvía y sentado en su carro leía el profeta Isaías. Así que él estaba leyendo la escritura. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y corrió Felipe a él. Aquí vemos que Felipe estaba guiado por el Espíritu Santo. Él no era una decisión que él hubiera tomado. Él dijo, mira, voy a ir a predicarle a este señor. No, el Espíritu lo mandó. Corrió Felipe a él y le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Felipe le preguntó al eunuco que si entendía lo que leía en el libro del profeta Isaías. Y él dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me guiara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este. ¿Qué estaba leyendo? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro alguno? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta misma escritura le predicó el evangelio de Jesús. Y cómo no, si esto que dijo el profeta Isaías era Jesucristo, quien fue como oveja llevado a la muerte y como cordero no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación ¿quién la contará? ¿Quién contará la generación de Jesucristo? Nadie, porque seremos muchos. Entonces Felipe abrió su boca, repito, versículo 35, capítulo 8. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta misma escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua. Porque hay quienes dicen que el bautismo en agua es puro choro. No, no, no. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué necesitas para ser bautizado? Que haya agua y creer de todo corazón. Y respondió él y dijo, aquí hay algo muy importante porque a lo mejor tu versión de la Biblia esto no lo dice. Y eso aguas, ten mucho cuidado, por eso yo uso esta versión. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se iba por su camino gozoso. El eunuco fue bautizado por Felipe, que le predicó el evangelio de Jesucristo. El eunuco entendió, pidió ser bautizado y confirmó que cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo cual Felipe lo bautizó en agua a un eunuco que no era un judío. El Espíritu se llevó a Felipe, lo desapareció de la vista del eunuco, y este eunuco, después de haber sido bautizado, de haber creído en el evangelio, se iba por su camino gozoso. Felipe, empero, fue hallado en Azoto, una ciudad,
y pasando, o sea, lo arrebató, lo arrebató el Señor de donde estaba y lo puso en Azoto. Y pasando, predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. Ay, ay, ay. Vamos bien, vamos a leer el 9. Felipe fue hallado en Azoto y pasando, predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que vino a Cesarea. Él iba camino a una ciudad, pero a todas partes donde llegaba, predicaba el evangelio. Capítulo 9. Y Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos. A ver, denme un segundo. ¿Qué tan largo es este capítulo? Es largo. Pues vamos a dejarlo aquí para esta segunda sesión de lectura. Vamos a dejar aquí. Pues bueno, acabamos de descubrir cosas muy poderosas, muy hermosas, muy maravillosas en el libro de los Hechos de lo que era la iglesia, de que sufrió azotes, que sufrió golpes, que sufrió muerte, que sufrió derramamiento de sangre, los primeros cristianos, pero ellos eran gozosos de ello, porque Jesucristo les había dicho ya que iban a sufrir por creer en su nombre, y eso es una bienaventuranza. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, así lo decía Jesucristo. Y ellos lo creían y por eso estaban gozosos de todo lo que vivían, de todo lo mal que los trataban. Vimos también la aparición de Saulo, eventualmente se llamará Pablo, que hacía cosas terribles, que sacaba a hombres y mujeres de sus casas arrastrándolas, entregándolas a la cárcel, que veía con buenos ojos que mataran a los cristianos. Ese Pablo, pues ese Saulo, Jesucristo mismo lo perdonó y lo hizo apóstol de él. Un gran ejemplo de perdón. Y bueno, vemos también qué es el Evangelio, creer en él y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado en agua, porque el bautismo en agua y invocando el nombre de Jesucristo en ese bautismo es el que quita el pecado, para remisión de pecados, dice la Biblia, y lo hemos leído en esta serie de lecturas. Y bueno, pues sin más, los dejo. Gracias nuevamente por acompañarme en esta lectura. Espero que haya sido de gran bendición para ti como lo fue para mí. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Y que Dios siga Dios mostrándonos su camino. Hasta luego.